Damos la bienvenida también a los que nos ven por el Facebook, donde quiera que estén, Dios les bendiga. Saludos desde su iglesia Camino de Santidad, en Acapulco, Guerrero. Bueno, hermanos, vamos a comenzar hoy nuestro estudio bíblico. Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios. ¿En qué capítulo vamos? 15, yo oí por ahí 16. Ya lo quieren terminar. Y sí son 16 capítulos, pero ya vamos en el 15. Estamos ya a casi nada de terminarlo. Pero ¿qué creen? Ese casi nada nos aleja bastante. ¿Por qué creen? Porque resulta que el capítulo 15 tiene nada más y nada menos que 58 versículos. Es de los capítulos más grandes que hay. Así que tiene 58 versículos. Así que obviamente, a menos que se quieran quedar como hasta las 3 de la mañana, no, ¿verdad? No lo vamos a terminar hoy. Pero, pues sí es algo complejo lo que preparamos. Esto es todo el capítulo. Pero, repito, no lo vamos a terminar hoy. Pero yo no puedo, me cuesta trabajo realizar un estudio de un capítulo y dejarlo a la mitad. Me sigo todo el capítulo. Ya, si lo termino. Aparte me ayuda porque, por ejemplo, la semana que viene ya no voy a preparar, ya está todo el capítulo. Pero bueno, así que ubíquense en el capítulo 15 de este primer libro de Primera Carta a los Corintios. Que sea el Señor que nos siga enseñando, que nos siga ministrando. Y es un capítulo muy interesante, hermanos, porque, ¿cómo fíjense? Se fijan que nada es programado de repente. Me refiero a que hay miércoles que empezamos un capítulo y por el tiempo decimos, bueno, hasta aquí ya es tarde, ya ahí la dejamos, ¿no? Y como de repente se acomodan cosas y dice uno, de verdad que Dios es increíble. ¿Saben por qué se los digo? ¿Qué hablamos el domingo? ¿Alguien recuerda? ¿De qué hablamos? Este domingo, de la resurrección. Pues este capítulo 15 es la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Entonces, va muy de la mano de lo que apenas hablamos el domingo. Así que de verdad que Dios es magnífico, el pueblo cómo arregla las cosas a sus tiempos. Así que vamos a orar, hermanos, para poder comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por este miércoles que tú nos permites estar aquí, por este estudio bíblico, Padre, que tú sabes, Señor, y no es engañarte, es siéndote sinceros, que muchos venimos del día de laborar, de andar en otros deberes, y quizás a veces estamos cansados físicamente, Señor, pero al menos los que estamos hoy aquí no fue un impedimento, Señor, para venir a buscarte, para venir a conocer de tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a que podamos seguir teniendo esa hambre de ti, Padre, todos los días de nuestra vida. Por aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, tú sabes sus motivos, tú conoces sus corazones, bendíceles donde quiera que estén, si es tu perfecta y soberana voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con los primeros dos versículos, que es la verdad de la resurrección de Jesús. Y dice el versículo 1, y es un prefacio a la proclamación del Evangelio de Pablo. Así que dice el versículo 1 y 2. Además, dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, si te puedes regresar al 1, Axel, por favor. Dice, el Evangelio que os he predicado, ¿sí? El Evangelio que les dije. Vamos a ver después en los versículos 3 y 4, Pablo describe el contenido de este Evangelio que les predicó. Pero mientras aquí describe cómo el Evangelio puede ser beneficioso para el hombre. Ahora, pero te aclara algo en el versículo 2. Dice que es beneficioso, el Evangelio es de beneficio, pero ¿cuándo va a ser de beneficio? Si lo recibiste y si uno se mantiene firme en el Evangelio, ¿sí? Porque si no lo recibiste, pues en este caso para ti no fue ningún beneficio, ¿sí? La palabra Evangelio, mis hermanos, ¿alguien sabe qué significa?
esa palabra, evangelio. ¿No? ¿Nadie? Hoy van a aprender algo nuevo, ¿eh? ¿Piedad? ¿Cómo? Predicar. No. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces son las buenas nuevas del Señor Jesús. En la antigüedad no tenía por qué describir el mensaje de salvación de Jesús, porque estamos hablando si fuera el Antiguo Testamento, Jesús no había venido. Entonces podía describir cualquier buena noticia, pero la mejor noticia hoy es que podemos ser salvos del castigo que tú y yo merecemos de Dios, pero gracias a qué podemos ser salvos, a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ven? Los cristianos corintios, mis hermanos, recibieron primero el Evangelio. El mensaje del Evangelio debe ser primero creído y ya después aceptado, ¿sí? Como escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, fíjense lo que puso en Tesalonicenses, que ya lo estudiaremos, pero quise compartirles esta cita hoy, que está en el capítulo 2, versículo 13 de Tesalonicenses. Por esta razón, también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en ustedes los creyentes. Hermanos, los cristianos corintios también se mantuvieron firmes en el Evangelio, a pesar de todo lo que ya hemos leído de ellos, a pesar de sus problemas con la carnalidad, la incomprensión, las peleas dentro de la misma iglesia, las divisiones, la inmoralidad y una espiritualidad peculiar. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que aún con todos los defectos que hemos visto de la iglesia de Corintio, había algo que sí vale la pena. ¿Saben qué era? Que ellos seguían defendiendo el Evangelio. Quizás a su manera, pero seguían defendiendo. Y esto contrasta, por ejemplo, con la iglesia de Galicia. Y eso lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Que rápidamente, ¿qué pasó con ellos? Se estaban desviando hacia otro tipo de evangelio. Ahora, dice ahí, por el cual también sois salvos. Dice, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que prediqué, o dice, si no creísteis, en vano. Los cristianos corintios, mis hermanos, habían prosperado cuando ellos recibieron el Evangelio. Les iba bien al mantenerse firmes en el Evangelio. Pero ellos, ¿qué debían seguir haciendo? Debían seguir aferrándose al Evangelio que Pablo les había predicado. Todo cristiano, hermanos, debe asumir seriamente su responsabilidad, no solo de tener un buen pasado o un buen presente, sino también tenemos la responsabilidad de determinarnos a tener un gran futuro en el Señor, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Tú no puedes, si a lo mejor muchos de nosotros tuvimos un pasado difícil, oscuro, con pecados, nuestro futuro ya ahora en Cristo tiene que ser mucho mejor que lo que pasó, que nuestras vidas pasaron. Tiene que ser. ¿Sí? Ahora, resistir también implica, hermanos, que había personas o cosas que podrían querer arrebatarles el verdadero evangelio de los cristianos. Entonces, cuando tú tienes batallas que te pueden alejar de Dios, con mucho mayor razón tienes que perseverar en el evangelio, ¿sí? Y por eso dice al final, si no creíste, en vano. Si los cristianos corintios, hermanos, no se hubieran mantenido firmes, ¿qué iba a pasar? Que algún día iban a abandonar el Evangelio. Es más, tú y yo conocemos gente que algún día estuvo en el Evangelio y hoy ya no está. ¿Por qué? Porque no estuvo firme y dejó que pues el enemigo, por así llamarlo, lo arrebatara, lo quitara, lo distrajo con algo, algún pecado le llamó la atención y en el menor descuido se fue, ¿sí? Y muchos incluso se van pensando que a la que no pasa nada, yo regreso mañana. Y después no, pues yo regreso mejor la semana que viene. Y no, mejor regreso el mes que viene. Y mejor regreso el año que viene. Y al final de cuentas, nunca regresaron, ¿sí? Entonces tenemos siempre, hermanos, que estar firmes.
¿sí? Porque algún día podemos llegar a abandonar el Evangelio, cualquiera de los que estamos aquí. Nadie está exento de decir, a mí nunca me va a pasar eso. Todos estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado y cualquier pecado nos puede distraer. Ahora, si uno abandona el Evangelio, ¿qué sirvió todo lo que? Imagínate que tú en 3 años te vas de la iglesia, abandonas el Evangelio. La pregunta es, ¿de qué sirvió este tiempo que estuviste ahorita aquí? De nada. Por eso dice a él, si no creíste, fue todo en vano. ¿Sí? Fue todo en vano. Así que tenemos que estar firmes, hermanos. Ahora vamos al versículo 3 y versículo 4, que es cuál es el contenido del evangelio que Pablo predicó. Por eso primero les digo, les prediqué el evangelio. Ahora vamos a ver qué evangelio les predicó. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí. ¿Qué quiere decir? No resulta que un día me puse yo, ¿cómo le podríamos llamar? A meditar, a reflexionar en la ventana, viendo hacia el mar, y empecé a escribir es lo que hoy vengo a enseñarles. No es algo que yo inventé, no es algo que nació en mi corazón, porque se puede oír bonito, pero no es la palabra de Dios. Entonces dice ahí, lo que yo les estoy enseñando es lo que yo recibí. No es algo que salió de mi mente, es lo que simplemente les estoy pasando lo que a mí me llegó. Ahora, ¿qué es lo que le llegó a él? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice, ¿y qué más les voy a compartir? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo que yo pienso. No, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Fíjense qué hermoso, ¿no? Y ese, hermanos, si hubiera que resumir, ¿qué tienes que predicar? Pastor, es que no sé qué predicar. Tengo un tema como de 35 hojas. Si no me lo voy a aprender, apréndete esos 2 versículos. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió, que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, que se hizo hombre, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que subió al cielo y que un día va a regresar. Ese es el evangelio. Y eso es lo que el mundo tiene que saber. Y no es un cuento de hadas, no es un cuento de Disney, es real. ¿Sí? Ahora, primeramente dice, les transmití lo que también recibí. Les repito, Pablo no inventó todo esto, lo recibió. ¿De quién lo recibió? Del mismo Jesús. ¿Sí? Según el libro de Gálatas. Y Pablo ahora lo está entregando. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sí? Porque esto que a lo mejor tú dices, bueno, me lo predicó el pastor Edgar, pues realmente no es algo que yo piense. Yo solo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y tú qué debes hacer, esto que tú estás conociendo o aprendiendo, y decir como Pablo, solo te comparto lo que de Dios yo he recibido, que es el evangelio. ¿Sí? Pablo también lo entregó. Y no es el evangelio de Pablo en el sentido de que él lo creó o él lo volvió. Es el evangelio de Pablo en el sentido de que él lo cree y lo difunde. ¿Sí? Que es muy diferente. Ahora, observen que el predicador no crea el evangelio, porque si él lo hubiera creado no vale la pena tenerlo. La originalidad de la predicación sí es originalidad en la declaración de la doctrina, hermanos, es falsedad. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos creadores, no somos inventores. Nosotros, ¿sabes qué somos? Repetidores. Solo repetimos lo que dice la palabra. ¿Sí? Transmitimos el mensaje que hemos recibido de parte de Dios y del mismo Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, porque primeramente les he enseñado, dice, lo que también recibí. Cuando Pablo describe el evangelio en los siguientes versículos, es importante notar, hermanos, que este evangelio no es una enseñanza de algún maestro fundado o un buen consejo de alguien, ¿sí? En el centro del evangelio, hermanos, se encuentran lo que les dije una vez que vimos lo del arca de Noé. Son hechos reales, no son cuentos de hadas, son hechos reales, son eventos históricos. El evangelio, hermanos, no se trata de opiniones religiosas, de lugares comunes y cuentos de hadas. El evangelio se trata de eventos que fueron realidad. ¿Alguien lo cree?
Nuestra religión, hermanos, no se basa en opiniones. ¿Se basa en qué? En hechos. A veces oímos, no sé si me oído esto, personas decir, esas son sus opiniones. Esa es tu opinión, yo tengo la mía. ¿Se han oído esa frase? Bueno, eso es lo que tú piensas, se respeta, pero yo tengo mi manera de pensar. Hay cosas que pueden darse de esa manera, pero hay otras cosas que no importa lo que tú pienses, no importa ni siquiera lo que yo piense. Entonces, el Evangelio es así. Cualesquiera que sean las opiniones que nosotros podamos tener, es poca cosa con lo que es la verdad. Cristo murió, la muerte de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio, hermanos. Aunque la idea de gloriarse en la muerte de un Salvador parezca una locura para el mundo, porque la verdad el mundo lo ve así, ¿no? Como si tampoco toda su historia se basa en porque murió el Hijo de Dios. Para ellos quizás no sea una historia muy atractiva, hermanos, pero para nosotros sí, porque el creer esa historia es nuestra salvación de nuestra alma. Si tú crees esa historia, es porque estás queriendo salvar tu alma. ¿Sí? ¿Cómo murió Jesús? El gobierno romano, hermano, lo ejecutó mediante una de las formas más crueles que se hayan visto en toda la historia. El gobierno romano lo mató de una forma, de la manera más atroz, de pena capital, que nunca se había conocido. ¿Cómo? La crucifixión. La crucifixión. Ojo, los romanos no inventaron la crucifixión, quiero aclarar esto. Ellos no la inventaron, pero ¿saben qué sí hicieron los romanos? La perfeccionaron. ¿Sí me explico? Perfeccionaron esa tortura, como precisamente eso, como una forma de tortura, como una pena capital diseñada para inducir una muerte. Fue específicamente, o sea, se crucificaba, Roma le gusta esa manera de castigar, y Roma dice, vamos a perfeccionarla. ¿Cómo? Hay que hacer cosas para que el que está castigado, o el que se está castigando, tenga una muerte lenta, que no muera muy rápido, pero que dentro de esa muerte esté con un dolor a todo lo que da y un sufrimiento de manera permanente hasta que muera. Por eso se dice que ellos la perfeccionaron, ¿sí? Porque en otros lados solo se crucificaban, incluso ya casi muertos, no sufrías tanto, pero ellos dijeron, no, hay que hacerlo más difícil. ¿Cómo era exactamente ser crucificado, mis hermanos? En la época en que se escribió el Nuevo Testamento, la práctica no necesitaba explicación, porque todo el mundo lo sabía. Hoy no nos consta físicamente haber visto a alguien crucificado, en aquel tiempo sí. Pero bueno, es bueno comprender qué sucedía en la crucifixión. Yo traje unos puntos, porque a veces, hermanos, de verdad que siempre he dicho, a veces vemos las películas de la crucifixión, y cuando tú lees cosas como la que les voy a decir ahorita, te dices, esa película se quedó corta. La espalda de la víctima fue desgarrada, primero con flagelación, ¿sí? Son unos látigos que traen puntas de acero. Cuando no es como un látigo, como un lazo, como un cable, no. Esa punta cuando entra en tu espalda se pega en la carne, y lo que hace el castigador para poder tener otro es jalarlo. Cuando lo jala, se te va saliendo la carne. Y la sangre coagulada se volvía a abrir cuando le arrancabas la ropa. Si había sangre que ya se estaba secando, cuando le arrancaban la ropa, se abría otra vez esa herida y seguía saliendo más sangre. Al ser arrojado al suelo para clavarle las manos en el madero, las heridas se abrieron de nuevo. Alguien que se medio está calmándose el derramar sangre y lo avientas, obviamente va a volver otra vez a sangrar, ¿sí? Entonces volvían a sangrar y se contaminaban aparte con tierra, porque no creo que te voy a clavar aquí en un lugar que esté limpio, no, era en el piso, en la tierra. Entonces, luego, mientras colgaban de la cruz, cada respiración, porque la persona todavía no está muerta,
Las dolorosas heridas de la espalda, cuando tú estás respirando, la espalda raspaba contra la madera. Y si tú ya traes rasgada la espalda, imagínate, te estás lastimando. Y eso hacía que esas heridas, conforme respirabas, se fueran haciendo más profundas, más graves. ¿Sí? Al clavar el clavo en las muñecas, se seccionó el nervio mediano mayor. Y este nervio, hermanos, estimulado, produjo punzadas insoportables de dolor intenso en ambos brazos y provocó una especie de garra en las manos de cualquier hijo, porque se pensaba. ¿Sí? Más allá del dolor insoportable, el principal efecto de la crucifixión, mis hermanos, era la inhibición de la respiración normal. ¿Por qué? Bueno, el peso del cuerpo que presionaba los brazos y los hombros tendía a inmovilizar los músculos respiratorios en un estado de inhalación y dificultaba la exhalación. La falta de una respiración adecuada provocaba calambres musculares severos que dificultaban aún más la respiración. Para respirar bien, había que empujar los pies y flexionar los codos, tirando desde los hombros. Apoyar el peso del cuerpo en los pies producía un dolor abrasador, y flexionar los codos retorcía las manos que colgaban de los clavos. Levantar el cuerpo para respirar también raspaba dolorosamente la espalda contra el tosco poste de madera. Cada esfuerzo por respirar bien era agonizante, agotador y prematuramente fatal. No era raro, hermanos, no era raro que los insectos se postraran o excavaran en las heridas abiertas, o en los ojos, o en los oídos, o la nariz de la víctima moribunda y obviamente indefensa. Y las aves rapaces, en algunos casos, desgarraban estos lugares. Además, era costumbre dejar el cadáver en la cruz para que fuera devorado por los animales depredadores. La muerte por crucifixión podía tener diversas causas: shock agudo por pérdida de sangre, agotamiento excesivo para seguir respirando, deshidratación, infarto del miocardio producido por el estrés o incluso por la insuficiencia cardíaca congestiva que provocaba una ruptura cardíaca. Si la víctima no moría con la suficiente rapidez, se le fracturaban las piernas y pronto también quedaba sin respiración. Hermanos, ¿qué tan terrible fue la crucifixión? La palabra insoportable proviene del término romano fuera de la cruz. Consideren cuán atroz debería ser el pecado a los ojos de Dios cuando requiere este sacrificio de su Hijo, Jesús. Sin embargo, nunca hablamos de los sufrimientos físicos de Jesús para compadecernos de Él. Como de entrada, Cristo no necesita nuestra compasión. Guarden su compasión, decían, para quienes rechazan la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. Y guarden su compasión, hermanos, para aquellos predicadores que no comparten el corazón de Pablo cuando proclamó el núcleo del mensaje cristiano. ¿Cuál es? Predicamos a Cristo crucificado. Cristo murió, hermanos, por nuestros pecados. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hemos comprendido realmente esta frase, que Jesús murió por nuestros pecados. La hemos llegado a entender, a comprender. ¿Cómo su muerte puede redimirnos? O sea, ¿en qué consiste?
Muchos hombres y mujeres nobles, hermanos, han sufrido muertes horribles por causas justas a lo largo de los siglos. Pero ¿qué diferencia hay con la muerte de Jesús? Porque con la muerte de Jesús sí podemos ser redimidos de nuestros pecados. ¿Por qué cuando murió, no sé, la persona que ustedes me digan, por qué en ese momento no fuimos perdonados por nuestros pecados? Y por Jesús. En algún momento, hermanos, antes de morir, antes de que el velo se rasgara en dos, antes de exclamar el consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. ¿Cuál fue? Dios Padre cargó sobre Dios Hijo toda la culpa y toda la ira que merecía nuestro pecado. Se la cargó, se la puso a él. ¿Y qué hizo Jesús? La cargó en sí mismo a la perfección, satisfaciendo totalmente, satisfaciendo la ira que Dios tenía con nosotros. Porque Jesús le dijo, todo lo que tú estás enojado con ellos, todo lo que ellos te han hecho, échamelo. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Tan horrible como fue el sufrimiento físico, hermanos, de Jesús, este sufrimiento espiritual, el acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar, era lo que Jesús realmente tenía de la cruz. Cuando Él dijo que esta era la copa, ¿cuál copa? La copa de la justa ira de Dios que temblaba al beber. En la cruz, Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios en un pequeño momento. ¿Por qué? Porque fue juzgado y fue obligado a beber la copa de la ira del Padre para que tú y yo no tuviéramos que beber. Y a veces digo, de verdad, no podremos, ni vamos nunca a poder hacer nada para poder corresponder eso que Jesús hizo por nosotros. Nada de lo que hagamos, hermanos, va a poder ser correspondido con ese amor que Él tuvo por nosotros. Isaías dice, lo expresa con mucha fuerza cuando dice, Él es despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como si le escondiéramos el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó por nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, una gota de esta copa, una gota, hundiría tu alma en una ruina eterna. Y estas agonías aniquilarían el universo. Jesús sufrió solo, para el pueblo, pues en ese momento no había nadie más con Él, porque sus sufrimientos eran para liberarnos a nosotros de los pecados. Y en la obra de la redención, Jesús no tuvo quien ayudar a cargar todo ese peso, no tuvo a nadie. Y cuando eso se cumplió, quién sabe cuánto tiempo duró, ya no había razón para que Jesús se quedara en la cruz. Su obra al morir estaba hecha y podía continuar ahora sí con lo que venía después. Entonces dice Pablo que Él murió por nuestros pecados. Nuestros pecados, hermanos, fueron la causa de la muerte de Jesús. Cuando tú digas, ¿y por qué murió Jesús? Por todos los pecados que tú haces y que has hecho. No murió Jesús por una causa política, no murió por ser enemigo del Estado, no murió por envidia. Tenemos que entender que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Sí? Murió por una causa y fueron nuestros pecados. Así que cuando tú veas esas imágenes o esas películas donde están crucificando a Jesús, también nosotros estamos clavando un clavo.
porque es por nuestros pecados que Él subió a esa cruz. Luego dice que fue sepultado. No solemos pensar en el entierro de Jesús como parte del Evangelio, solo hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección, pero no pensamos en que lo sepultaron, pero fue sepultado. El entierro de Jesús, mis hermanos, es importante también por varias razones. Primero que nada, porque es una prueba de que Él realmente murió. No puede sepultar a alguien que está vivo, ¿no? Porque no se entierra a alguien así. Y la muerte de Jesús fue confirmada en la cruz antes de que fuera bajado para ser enterrado. Si Jesús hubiera estado vivo, no lo bajan. Cuando ya dijeron que ya está muerto, ya lo pueden bajar. El entierro de Jesús, hermanos, también es importante. ¿Por qué? Porque cumplió las escrituras que lo profetizaban. Dice Isaías: y se dispusieron con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue su muerte. Luego dice Mateo: Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Ya les platiqué el domingo de José de Arimatea, ¿sí? Ahí fue enterrado Jesús. Y luego dice Pablo también que fue sepultado, y luego dice: y que resucitó. Esta verdad, hermanos, es esencial para el Evangelio. Sin esta frase no había Evangelio. Si Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para eliminar nuestra culpa, ¿por qué es importante toda su resurrección? Se supone que al morir, pues ya nos limpió de los pecados. ¿Por qué es importante ahora que resucite? Bueno, aunque Jesús cargó con toda la ira de Dios en la cruz, como si fuera un pecador culpable de toda culpa, este es el mensaje del Evangelio, hermanos, que Jesús cargó con nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto durante toda la prueba, como lo demuestra su resurrección. Nuestro pecado, incluso siendo hecho pecado por nosotros, Él mismo no se hizo pecador. Incluso el acto de tomar nuestro pecado fue un acto de amor generoso, aún así. De modo que Jesús mismo no se hizo pecador, aunque cargó con todo el pecado. Por esa razón, Él permaneció siendo el santo incluso en su muerte, puesto que era incomprensible que el santo de Dios permaneciera atado por la muerte. La resurrección era algo que era inevitable. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Jesús no es algo que se añadió a una obra más importante como la cruz. Si la cruz es el pago por nuestros pecados, la tumba es el recibo, por así decirlo, demostrando que el Hijo perfecto de Dios pagó por nuestros pecados. El pago en sí mismo no sirve de mucho sin el recibo. Si tú vas a pagar la luz y llega el de la CFE y te la quiere cortar y te dice: a ver, ¿cómo? ¿Quién ya pagué? A ver, muéstrame. ¿A poco no fue importante que pagaras? No, también hay que comprobarlo. Y así fue esto. El pago fue en la cruz, la resurrección en el recibo. Así de fácil. El pago en sí mismo, hermanos, no sirve de mucho sin el comprobar. Por eso la resurrección de Jesús fue un tema tan destacado en la predicación de la iglesia primitiva. Mucho. La cruz fue un momento de muerte victoriosa, un triunfo negativo. El pecado fue derrotado, pero nada positivo se reemplazó hasta la resurrección. La resurrección demostró que Jesús no sucumbió a las consecuencias inevitables del pecado. La resurrección, hermanos, es la prueba de la victoria de Cristo. Así es, pues. Y luego dice: resucitó al tercer día. El hecho de que Jesús resucitara, hermanos, al tercer día forma parte del Evangelio. Jesús fue un caso simplemente único. No resucitó ni resucitará en una resurrección general de todos los muertos. En cambio, Él resucitó al tercer día después de su muerte. Y eso también demuestra la credibilidad de Jesús, pues proclamó, Jesús dijo que Él resucitaría 3 días después de su muerte. Él no miente. Debido a la referencia al tercer día, porque Mateo
Jesús se refiere a 3 días y 3 noches. El domingo lo platicábamos también. Algunos han considerado necesario que Jesús debería de pasar por lo menos 72 horas en la tumba. Y esto contradice la mayoría de las cronologías de su muerte y resurrección de Jesús, y es innecesario, al desconocer el uso de figuras retóricas de la antigüedad. ¿A qué voy? Eleazar ben Azarías, alrededor del año 100 después de Cristo, dijo: un día y una noche hacen un día entero, y una porción de un día entero se cuenta como un día entero para los romanos. Y esto demuestra cómo en la época de Jesús la frase 3 días y 3 noches no significaba forzosamente 72 horas, sino era un periodo que incluía al menos las porciones de 3 días y 3 noches. Según el cómputo judío, 3 días incluiría parte del viernes por la tarde, todo el sábado y la mañana del domingo. Según las escrituras, termina diciendo Pablo ahí, en el 4, conforme a las escrituras. Debido a la importancia de esta idea, hermanos, Pablo lo repite 2 veces en estos 2 versículos. La obra de Jesús por nosotros no surgió de la nada. Fue planeada desde la eternidad y descrita proféticamente en las escrituras. Vamos a ir al versículo 5 y 8. Es la evidencia concreta de la resurrección de Jesús. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y que Cefas lo vio, dice al principio. Nadie vio la resurrección de Jesús, hermanos. Nadie estuvo presente en la tumba cuando el cuerpo se transformó de un cuerpo muerto a un cuerpo resucitado. Nadie lo vio. Si alguien hubiera estado ahí, quizás en un destello de luz brillante, habría visto el cuerpo de Jesús revivir, ¿verdad? O a lo mejor hasta evaporarse. Quizás sería algo similar, como no sé si recuerdan, o alguien de aquí llegó a ver alguna vez la película de Star Trek, de las galaxias, que se teletransportaban, se desvanecían y aparecían en otro lado, ¿no? Las moléculas se alteraban y la persona podía atravesar un objeto sólido y recomponerse en una persona del otro lado. Sabemos que Jesús pudo haber hecho eso después de su resurrección. Pudo aparecer milagrosamente en una habitación con todas las puertas y todas las ventanas cerradas. Sin embargo, no era un fantasma, hermanos. Jesús tenía un cuerpo real, de carne y de hueso, como el que tenemos tú y yo hoy. Aunque nadie vio la resurrección de Jesús, muchos vieron a Jesús resucitado. Pablo ahora cita a estos testigos de la resurrección para establecer, más allá de toda controversia, que Jesús resucitó de entre los muertos en un cuerpo resucitado. Dice: fue visto por Cefas. Jesús apareció a Pedro en una ocasión especial después de la resurrección. No se nos dice mucho sobre esta visita, sobre esta plática que ellos tuvieron, pero podemos suponer que Pedro tenía una necesidad especial de consuelo, de restauración, y es por eso que Jesús se le presenta. Y luego dice, hay una parte que leímos que dice: entonces juntó a los 12. Esto probablemente, hermanos, se refiere al primer encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos reunidos. En este encuentro, Jesús se apareció en la habitación, y esta habitación tenía las puertas y las ventanas cerradas, y sopló sobre los discípulos cuando les dio también el Espíritu Santo. Cuando Pablo describe, por si alguno de ustedes está preguntando esto, que fue encontrado reunido con los 12, usa el término como un título, hermanos. ¿Por qué? Porque en el primer encuentro de Jesús resucitado,
Tomás estaba ausente y como muchos sabemos, Judas ya se había suicidado, ya no eran 12, pero al grupo en sí se les conocía como los 12, ya eran conocidos de esa manera. Quizás el término 12 se usa únicamente para eso, para señalar el nombre que ellos ya tenían como grupo, aunque en ese entonces solo eran 12, todavía eran 11, porque Judas, les repito, ya había muerto, todavía se les llamaba los 12, porque era su número original. Más de 500 hermanos a la vez, mencionó una parte ahí también. Y este encuentro con Jesús resucitado, con 500 hermanos, no se detalla en los evangelios, pero se da una sugerencia o suposición en Mateo. Durante el periodo posterior a su resurrección, pero antes, obviamente, de su ascensión a los cielos, Jesús se reunió con sus seguidores en diversas ocasiones. Luego otra parte dice de quienes la mayor parte permanece hasta el presente. Es decir, hasta el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, dice, de esas personas que lo vieron, todavía hay algunas vivas. Entonces, esto es un testimonio, hermanos, contundente de la verdad de la resurrección de Jesús. Pablo dice, vayan y pregúntenle a estas personas que vieron a Jesús resucitado. No son un puñado de almas engañadas. Hay cientos que vieron a Jesús con sus propios ojos. Saben que Jesús resucitó de entre los muertos. Y en realidad, hermanos, había 500. Jesús había resucitado. Seguidores de Jesús antes de su ascensión, aunque por ejemplo Hechos solo menciona a 120 que estaban en la zona de Jerusalén. Jesús se reunió con estos 500 en el mar de Galilea, cerca del mar de Galilea. Y a veces nosotros podemos llegar a decir, ¿cómo sé que vive? Pues yo sé que vive en mi corazón, ¿verdad? Pero a veces no es la mejor manera de demostrar que Jesús vive. Sabemos que vive, ¿por qué? Porque la evidencia histórica, hermanos, exige que creamos en la resurrección de Jesús. Si podemos creer en algo histórico, porque miren, ¿cómo es la situación a veces, verdad? Hay gente que no tiene dudas, por ejemplo, que existió Napoleón, que existió el personaje que ustedes me digan de la cultura, pero si tienen dudas de que existió Jesús. Y si podemos creer en algo histórico, hermanos, podemos creer en el testimonio confirmado de estos testigos presenciales que dijeron Jesús resucitó de entre los muertos. A lo largo de los años se han planteado muchas objeciones a la resurrección de Jesús. Algunos dicen incluso que no murió, sino que simplemente se desmayó en la cruz y revivió en la tumba. Otros dicen que realmente sí murió, pero que durante la noche su cuerpo fue robado. Otros sugieren que sí murió, pero que sus seguidores alucinaron que estaba vivo. Una comprensión simple de estas evidencias de la resurrección de Jesús, hermanos, destruye todas estas teorías y demuestra que requiere mucho más fe para creerlas que el relato bíblico. Porque la Biblia nos puede decir que Jesús resucitó, pero ¿cuántos solo con eso pueden creerlo? Pocos. Realmente, ¿qué es lo que nos hace decir, sí, yo lo creo? Tu fe. Eso es lo que creo. Y Jesús lo dijo, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Tú me has visto y por eso creíste. Pero más bienaventurados son aquellos que sin verme han creído. Esa es la fe que Jesús quiere de nosotros. Supongo, hermanos, que surgirán personas que duden, que por ejemplo, que a lo mejor también hay quien pueda decir que a lo mejor duden que existió Napoleón, Julio César, y cuando lo hagan, toda historia que pueda demostrarles que están mal, no la van a creer. Y a lo mejor hasta que vayan y vean ciertos lugares, podrán creerla. A lo mejor antes no, pero también podrán comenzar a preguntar si Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este hecho histórico está atestiguado por más testigos, hermanos, que cualquier otro registrado en la historia, ya sea sagrado o profano.
Fue visto por Santiago, decía otra parte. Santiago, hermanos, tuvo cierta influencia. ¿Quién fue Santiago? A ver, no sé si alguien lo sepa. Entre los apóstoles estaba Santiago, pero Santiago era hermano de Jesús. Era uno de sus hermanos menores. Y el hermano es visto como un líder en la iglesia, sobre todo en el libro de Hechos. En los evangelios, los hermanos de Jesús se muestran hostiles de repente hacia él, hacia su misión. Sin embargo, este capítulo de Hechos, el primero, los hermanos de Jesús se encuentran entre sus seguidores. ¿Qué sucedió para cambiarlos? Ciertamente este encuentro de Jesús resucitado por su hermano. Y luego dice, por todos los apóstoles. Esto se refiere, hermanos, a algunas reuniones diferentes. Y es posible que haya habido muchas reuniones, más que incluso a lo mejor que las que podemos encontrar en la Biblia. Estas reuniones fueron importantes para demostrar a los discípulos que Jesús era quien decía ser. En estas reuniones comió con ellos, los consoló, les ordenó predicar el Evangelio y les dijo que esperaran en Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo después de que Él ascendiera a los cielos. Les dijo, vayan a Jerusalén, ahí algo dirá que era el Espíritu Santo. Por último, también dice, me apareció a mí, es decir, como un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo. Pablo puede querer decir que no tuvo un periodo de gestación como cuando una mamá tiene un hijo de forma natural, sino dice, yo fui adoptado de 3 años, no tuvo ese periodo en que convivió con Jesús como los demás 3 años. Pablo solo aparece en una escena de repente y Jesús se le aparece y habla. Pablo usó el término griego que significa aborto o aborto espontáneo. Se refiere a un nacimiento prematuro. Algunos creen que Pablo usó esa palabra porque los cristianos corintios, hermanos, menospreciaban seguido su estatura como apóstol. Le decían, ¿tú qué nos puedes enseñar? Porque realmente tú no fuiste parte del grupo de los 12. Tú no tuviste 3 años con él. Y ahora vienes a decir como que tú sabes mucho, si ni siquiera tuviste con él. Y era muy menospreciado por eso, por no haber sido parte de ese grupo. Lo consideraban un pequeño apóstol. Pero Pablo, a diferencia, se gloriaría de su debilidad. No le daría pena de eso. Tienes razón, yo no soy nada. Yo no soy nada. Y luego dice, visto por mí también. El testimonio acumulado, hermanos, de estos testigos es conmovedor. No solo vieron a Jesús después de su muerte, sino que lo vieron de una manera que revolucionó su fe y revolucionó su confianza en él. El carácter cambiado de los apóstoles y su disposición a morir por el testimonio de la resurrección eliminan el fraude como explicación de la tumba vacía. Ahora, ¿por qué Pablo no mencionó las apariciones de Jesús a las mujeres cuando él resucitó en la mañana? Probablemente, hermanos, porque en aquella época, lo hemos hablado ya muchas veces, el testimonio de una mujer no se aceptaba en los tribunales. Era cierto y constituía una buena evidencia para los apóstoles de aquel tiempo, pero el mundo de entonces rechazaría ese testimonio. ¿Por qué? Porque venía de una mujer. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, yo creo que vamos a terminar de leer del 9 al 11, y con eso vamos a terminar hoy. Del 9 al 11 dice, el testimonio de Pablo sobre la gracia. ¿Cuál es ese testimonio? Cuando él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo
o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Fíjense lo que con esto, de verdad que es una cita digna de alguien que puede llamarse humilde, sencillo, porque lo primero que dice es, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, mis hermanos, defendía sus credenciales apostólicas. Sabía que debía ser respetado como apóstol, pero no le interesaba competir con otros apóstoles por el premio a, no sé, apóstol más grande o el más valioso. Él con gusto decía, soy el más pequeño de los apóstoles. De hecho, Pablo creía incluso que no era digno de ser llamado apóstol. Contrario a lo que muchos hoy, es que ya soy apóstol, llámenme apóstol, ¿no? Y Pablo incluso decía, no me digas apóstol, no me considero apóstol. Fíjense las incoherencias de la vida, ¿no? Y hoy muchos anhelan y con letras doradas que les pongan su nombre, apóstol fulano. Y Pablo decía, no, yo no soy digno de eso. Para algunos eso solo serían palabras con un tono espiritual, hermanos, que demostraban más orgullo que humildad. Pero Pablo realmente, en este caso, hablaba en serio. Se consideraba el menor de los apóstoles. ¿Por qué decía? Porque yo un tiempo perseguía a la iglesia de Dios. Yo fui malo. Pablo siempre recordaba cómo había pecado contra Jesús. Sabía que había sido perdonado, sin embargo recordaba su pasado. Y a veces yo sé que hay frases como, tienes que olvidar el pasado ya quedó atrás. Sí, en cuestión de que el pasado no puede seguir lastimando si ya pasó. Pero a veces, hermanos, es bueno recordar el pasado simplemente para saber de dónde te sacó Dios y a dónde te ha puesto Dios hoy. Ahora, Pablo sentía con razón que sus pecados eran peores. ¿Por qué? Porque era responsable directo de muchas muertes, del encarcelamiento, del sufrimiento de muchos cristianos, a quienes persiguió antes de que Jesús cambiara su vida. Y esto era literalmente cierto en cuanto a su elección como último, y no entre los 12 primeros apóstoles, sino como un apóstol más. ¿Cuánto se esfuerzan algunos hombres en contradecir al apóstol, intentando demostrar que era el más grande de los apóstoles, aunque él se considera el más pequeño? ¿Por qué quizá el más grande, hermanos? Porque aunque no estuvo 3 años con él, escribió más libros que los que anduvieron 3 años con él. Irónicamente, ¿no? Hay peores tipos de pecado. Los pecados que dañan el pueblo de Dios son especialmente graves a los ojos de Dios. ¿Eres culpable ahora o en el pasado de dañar al pueblo de Dios? Dios recuerda las burlas dirigidas a sus pequeños, a sus hijos, y exhorta a quienes las cometen a que presten mucha atención. Es mejor ofender a un rey que a uno de los pequeños del Señor. Pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo atribuyó a qué? A la gracia de Dios. Todo el mérito del cambio en su vida. Era un hombre transformado, perdonado, purificado y lleno de amor, cuando antes estaba lleno de odio. Sabía que esto no era obra suya, sabía que todo lo que ahora era él era obra de la gracia de Dios. Y tú y yo debemos entender eso. No captarnos, decirles que yo ahora soy así. Todo lo que ahora soy es por la gracia de Dios. Incluso hay una frase por ahí que me gusta mucho, que la he leído mucho en las redes sociales, que dice, si tú ves algo de mí, les pongo un ejemplo, por ejemplo, dice, si tú ves algo de mí malo, es que si tú ves algo bueno de mí, es Cristo. Y es que, porque nuestra carne va a ser nuestra carne la que va a hacer lo malo. Y el día que hagan algo bueno, lo estamos haciendo porque es la gracia de Dios o el Espíritu Santo hablando en nuestro vida. Amén. La gracia que nos salva también nos transforma, hermanos. ¿Cuántos de aquí han sido transformados? ¿Cuántos de aquí no ven su pasado y dicen, es que yo era así? Todos aquí, fácil, nos podríamos echar una hora de decir, a ver, pasa que platícame quién era santo. Y yo sé que a algunos al principio les va a dar pena, pero ya encarrerados, no se espante, porque voy con todo ahorita lo que van a ver. Y yo sé que algunos les dirán, wow,
nos transforma. ¿Sí? La gracia transformó a Pablo. Imagínate un hombre, tú no has matado a nadie, digo, quiero pensar. Tú no has matado a nadie, no has perseguido a nadie. No eres tan pecador como lo fue Pablo, que aún así Cristo le habló a Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo sabía lo que Pablo podía hacer para su obra y no se equivocó. El Señor nunca se equivoca cuando escoge a alguien y cuando llama a alguien, y no se equivocó. Los cambios, hermanos, también es importante entenderlo, no se producen de golpe, no siempre, ni son completos. ¿Hasta cuándo van a estar completados? Hasta que pasemos a la otra vida, pero sí somos transformados. No se puede, hermanos, recibir la gracia de Dios sin que seamos transformados por Él. ¿Ves que la marca de un hijo de Dios es que por la gracia de Dios es lo que es? ¿Qué sabes, hermano, hermana, de la gracia de Dios? Decía un historiador, y le contestaban: bueno, asisto a un lugar de culto con regularidad, es decir, una iglesia. Muy normalmente, ¿ok? ¿Pero qué sabes de la gracia de Dios? Bueno, siempre he sido un hombre recto, honesto, veraz, respetado. Ah, mira, me alegro oírlo. ¿Pero qué sabes de la gracia de Dios? Es que realmente no hay palabras. No puedes decirme que todo eso que te dije, que porque voy a una iglesia, que porque ayudo a la gente, que porque soy una persona buena, no me has dicho nada de la gracia. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido. Por la gracia de Dios, hermanos, no solamente somos lo que somos, sino que también seguimos siendo lo que somos, seres humanos vivos. Hace mucho que tú y yo nos habríamos arruinado y nos habríamos condenado si Cristo no nos hubiera guardado por su gracia todopoderosa. Su gracia para conmigo, dice Pablo, no fue en vano. Y luego dice, aclara algo, me gusta porque Pablo, que de repente, a lo mejor pueden decir, se da ese baño de humildad de decir, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero de repente, como que dice, pero sí quiero que sepan que no me quedé flojo, o sea, no me quedé acostado, porque dice, su gracia para conmigo no fue en vano, aunque trabajé más que todos ellos. Dice, aunque trabajé más que todos ellos. Algo sí aclara Pablo, ¿eh? Ellos anduvieron con él 3 años, pero yo nomás como que se me apareció una vez, pero me puse a darle, ¿eh? Se escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, así dice Pablo. Aunque la gracia hizo de Pablo lo que era, Pablo trabajó con la gracia para que ésta no fuera dada en vano. Porque tú puedes decir, bueno, por la gracia de Dios yo soy salvo. ¿Okay? ¿Y qué has hecho con la gracia de Dios? ¿En qué le has servido a Dios? ¿Sí? Es concebible que si Pablo no hubiera trabajado tan duro, la gracia de Dios le hubiera sido concedida, pero en cierta medida, o como dice por ahí, en vano. La gracia, por definición, se da gratuitamente, pero la forma en que la recibimos va a determinar la eficacia de esa gracia. La gracia, hermanos, no se da por obras pasadas, ni presentes, ni futuras. Sin embargo, se da para fomentar el trabajo. No es para decir que no es necesario. Dios no quiere que recibamos su gracia y nos volvamos pasivos, que no hagamos nada para él. Pablo sabía que Dios da su gracia, que trabajamos duro y que la obra de Dios entonces se realiza. Trabajamos en colaboración con ¿quién? Con el Señor. No porque Él nos necesite, sino porque Él quiere que nosotros participemos en su obra. ¿Sí? Pablo comprendió bien este principio cuando escribió, porque somos colaboradores de Dios. Muchos cristianos, hermanos, luchan en este preciso momento. ¿Debe Dios hacerlo o debo hacerlo yo? ¿Debo hacerlo yo o me espero a que Dios lo haga? La respuesta es, hazlo. Dios lo hace y nosotros lo hacemos. Confía en Dios, confía en Él y luego ponte a trabajar y trabaja con todas tus fuerzas. Así es como nosotros vamos a ver la obra de Dios realizada. Si descuido mi parte en la colaboración, la gracia de Dios no cumple todo lo que podría.
y por lo tanto, como dijimos al principio, será en vano. Dice Corintios: así pues nosotros como colaboradores suyos también os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo ruega, hermanos, ruega que no recibamos la gracia de Dios en vano. ¿Por qué dice trabajé más que todos ellos? Pablo se compara con los demás apóstoles. No dudó nunca en decir que trabajaba más que cualquiera de ellos. Y esto no significa que los otros apóstoles fueron flojos, aunque algunos quizás no fueron, pero que Pablo dice que era un trabajador excepcionalmente dedicado. Pues, pero no yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo. Pablo, hermanos, fue lo suficientemente honesto como para saber y decir que trabajaba duro. También fue humilde para saber que en su trabajo, todo lo que él hacía era por la gracia que Dios había puesto. Si tú le preguntaras a Pablo, ¿trabajas duro como apóstol? Pablo no te respondería con una falsa espiritual diciéndote, no, yo no hago nada. Todo esto es de la gracia de Dios. Pablo diría, claro que trabajo duro. De hecho, trabajo más duro que cualquier otro apóstol. Pero entonces no se detendría en ello, sino que simplemente tendría la convicción interior de que todo lo que él está haciendo es por la gracia de Dios. Por tanto, dice, sea yo o sean ellos, eso sí me gustó más, el final, porque sea yo o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Es decir, que no importa por qué creíste, lo importante es que creíste. ¿Sí? Ese es el mensaje. Ya sea que Pablo o alguno de los otros apóstoles llevara el mensaje, el resucitado fue el mismo. ¿Sí? Predicaron la resurrección de Jesús y los primeros cristianos, hermanos, después de la muerte de Cristo, creyeron en ella gracias a este gran hombre y siervo del Señor. Amén. Bueno, ahí nos vamos a quedar esta noche hasta el versículo 11. La siguiente semana, si Dios lo permite, empezaremos a partir del versículo 12. Amén. Vamos a hablar. Padre, gracias, Señor, por este estudio, Padre. Gracias por esta palabra que hoy nos has enseñado, Señor. Seguiremos estudiando este libro de los Corintios en esta primera carta. Y síguenos tú, Señor, mostrando, enseñando y guiándonos, Padre. Guiándonos, Señor. Que no se quite de nosotros, Padre, esa hambre y sed de ti. Bendito seas. En el nombre de Jesús.